Y tras el triunfo de Gabriel Boric, se registró una histórica alza esta jornada en el precio del dólar. Cerró en 874 pesos. Además, se registró una fuerte caída de la bolsa, la que llegó a superar el 7%. Para analizar este escenario económico, estamos en contacto con Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y también de Open BBK. Alejandro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias tú. A ver, Alejandro, ¿cuál es la lectura que hace respecto a esta fuerte alza del dólar, la fuerte caída de la bolsa? Muchos decían, aquí el mercado ya tiene asimilado un triunfo de Boric. ¿Ese no era tan así o sencillamente la diferencia, estos 11 puntos de diferencia son los que marcan lo que sucedió hoy día? Principalmente lo último que tú dices, Andrés. Efectivamente, el mercado tenía asimilado, de hecho, durante la última semana vimos cómo había un comportamiento bursátil hacia la baja. De hecho, habíamos terminado con contracciones la última semana de la bolsa, del rendimiento de la bolsa, pero obviamente estos 11 puntos de diferencia de alguna manera también agudizaron, ¿no es cierto?, las sensaciones de los más conservadores, y esto obviamente genera nerviosismo. Y tanto la reacción de la bolsa como del tipo de cambio son elementos que son súper esperables dentro de un mercado, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, tan lleno de incertidumbre como el que estamos viendo hoy en día en Chile. Principalmente esto porque se difiere de dos corrientes que tenía cada uno, ¿no es cierto?, de los candidatos al sillón presidencial. Por un lado, José Antonio Kast buscaba, ¿no es cierto?, una reactivación económica, haciéndole un guiño a la pyme, bajándole la carga impositiva, ¿no es cierto?, y haciendo esfuerzos importantes para reactivar la economía a través de aumentar la base imponible. Mientras que, por otro lado, tenemos la mirada de Gabriel Boric, el presidente electo, en donde había, ¿no es cierto?, un aumento de la carga tributaria a través de la reforma tributaria que están planteando de que va a buscar recaudar al menos 5 puntos del PIB. Tenemos, ¿cierto?, un incremento también del gasto social a través, ¿no es cierto?, de darle respuesta a los requerimientos de la ciudadanía. Está impulsando, y finalmente la reforma del sistema de pensiones, que obviamente es lo que más afecta directamente a la bolsa, ¿no? Principalmente las bolsas de las acciones que están en mercado regulado o las que tienen alguna relación más estrecha en términos de inversión con las administradoras de fondos de pensiones, con la AFP. Sí, Alejandro, entonces eso de alguna manera... Sí, un punto. En esta diferencia de 11 puntos, si el mercado ya lo tenía asimilado, si lo habíamos conversado otras veces, también incluso el mismo mercado había leído el 21 de noviembre pasado que el Parlamento por lo menos daba a entender cierto equilibrio. ¿Por qué está esta reacción? ¿Qué es lo que está leyendo el mercado con esta diferencia de 11 puntos? A ver, principalmente, Andrés, yo diría que acá hay un factor muy importante de sensaciones también, de mucho más bien de sensaciones en los inversionistas que de un tema técnico. Ya, de hecho, algunos economistas plantean que posteriormente de esta semana vamos a volver a niveles de dólar de en torno a los 8.50, inclusive algunos dicen que podría seguir bajando esa barrera y otros dicen que nos acercamos a los 900. Principalmente esto se agudiza, Andrés, por la brecha. Yo creo que la brecha es la que de alguna manera estos 11 puntos no están asimilados por el mercado, y esta es una reacción. Hay que recordar siempre a la gente que nos está viendo que el comportamiento bursátil por lo general es bastante más histriónico, ¿no?, hacia la baja o hacia el alza. De hecho, hay que recordar que en noviembre pasado, cuando vimos un parlamento que era equilibrado, en el cual decía que si bien habían quedado en carrera los dos extremos, ¿no es cierto?, de las visiones políticas para el sillón presidencial, había, ¿no es cierto?, un parlamento que iba a generar la obligatoriedad de atenuar los discursos y, en segundo término, también de llegar a políticas de consenso para implementar las diferentes medidas. Pero obviamente no se esperaba esta holgura de resultados que tuvimos, ¿no es cierto?, esta apabullante victoria que tuvo, ¿no es cierto?, el presidente electo Gabriel Boric, y tampoco el nivel de convocatoria que tuvo en términos ¿no es cierto?, de votos. Y obviamente son elementos que generaron este elemento bastante fuerte que es lo que está repercutiendo. ¿Y por qué esto? Porque obviamente es, ¿no es cierto?, la reforma de pensiones, esta mayor demanda de ayudas sociales, ¿no es cierto?, y esta posibilidad de una reforma tributaria es mucho más agudo, y obviamente son elementos menos pro mercado o menos atractivos para el mercado, ¿no es cierto?, que lo que proponía José Antonio Kast, ¿no es cierto?, en su programa de gobierno. Sí, Alejandro, a ver, ¿por qué desde ciertos sectores de la economía, analistas hoy día le han pedido premura al presidente electo para designar sobre todo la figura de la o el ministro de Hacienda? ¿Por qué es tan importante, con todas las medidas, con todo lo que está contenido en el programa, que se conozca luego al ministro de Hacienda? Eso de acuerdo a la lectura de analistas del mercado. Principalmente porque hoy día estamos envueltos en un escenario de un alto nivel de volatilidad y incertidumbre. Cuando vemos, ¿no es cierto?, que el día miércoles pasado hay una alza histórica nuevamente de la tasa política monetaria, que lo compartimos también y lo conversamos en este espacio, sí. Y vemos que el comportamiento, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, lógica, lo técnico dice que si yo subo la tasa, ¿no es cierto?,
la tasa de política monetaria, automáticamente las divisas, el dólar debería tender a bajar, como consecuencia de estoy pagándole más a los inversionistas que traen dólares a Chile para, ¿no es cierto?, incentivar esto como consecuencia de ser un ahorro más caro, ¿no? Y nos damos cuenta que está absolutamente desacoplado. Subió la tasa política monetaria del Banco Central, habló de los riesgos que tenía el día miércoles, o sea, el día jueves a través del informe de política monetaria, y de todas maneras nos vimos que estaba desacoplado el comportamiento tanto bursátil como el comportamiento del tipo de cambio. Entonces acá tenemos elementos que son mucho más de factores de incertidumbre. No hay que olvidar nunca que la economía es una ciencia social, y aquí yo diría, como lo hablábamos también el miércoles pasado, hay una sensación más de estómago, ¿no es cierto?, de la sensación de guata que está teniendo hoy día muchos inversionistas locales con lo que va a pasar con el futuro presidente y con el futuro gobierno. Entonces es muy importante empezar a entregarle certezas a los inversionistas en cuáles van a ser las redes de juego, quién va a manejar, ¿no es cierto?, el erario fiscal, y en ese caso obviamente repercute directamente en el ministro de Hacienda, cuáles son, ¿no es cierto?, el nivel de conocimiento, las 500 técnicas que va a tener para poder encauzar un año que sabemos a priori, ¿no es cierto?, previo a la elección presidencial, a través del informe de política monetaria que nos entregó el Banco Central el día jueves, que ya va a tener un crecimiento bastante contraído, haciendo un sitio pario, vale decir, manteniendo todo el resto de las variables constantes. Si esperamos, por ejemplo, que a lo mejor si Estados Unidos, a través de, ¿no es cierto?, de la FedEx, apunta, ¿no es cierto?, a seguir, la Fed aumenta, ¿no es cierto?, quiere seguir aumentando, por ejemplo, las tasas de interés con el fin de mantener acotada la inflación americana, probablemente eso le va a pegar mucho más fuerte a la economía emergente. Tenemos hoy día un peso chileno que es de las monedas emergentes la más castigada, y principalmente esto obedece al nivel de incertidumbre y volatilidad que estamos viendo en el mercado con respecto a lo que va a pasar. Sí, dentro de los nombres que se han mencionado por eso yo te mencionaba ministra o ministro de Hacienda, nunca hemos tenido una ministra de Hacienda. Y suena fuerte, por ejemplo, el nombre de Andrea Repeto. Suena fuerte el nombre de Roberto Saller, expresidente del Banco Central hace un tiempo. ¿Son los dos nombres que tú crees son los más fuertes, o hay alguno que a ti te hace sentido dentro, por ejemplo, de los economistas que estuvieron en este consejo asesor, o sencillamente algunos de los economistas que asesoraba o que están en el círculo de hierro de Gabriel Boric? A mí principalmente, Andrea Repeto, tengo mi reserva verdaderamente a nivel de compromiso que tuvo con el programa Gabriel Boric, porque cuando se le invitó a hacerse parte, ¿no es cierto?, del área económica, del área, ¿no es cierto?, de generar este programa de gobierno desde el punto de vista económico, ella solamente accedió a ser asesora porque de alguna manera habían unos temas que no le cerraban directamente. Y Sally, yo creo que de alguna manera también es una persona que tiene muchas horas de vuelo, que, ¿no es cierto?, tiene la experiencia de haber también estado desde el ente rector, manejando también hilos ¿no es cierto?, nuestra economía, y razón por la cual creo que en ese sentido me suena como mucho más redondo, en el sentido que también estuvo al otro lado del mesón en el Banco Central, entendiendo los comportamientos que puede tener la economía, sobre todo en una economía que viene compleja, independiente de excesivo, ¿no es cierto?, gas o, en este caso, el presidente Boric, quienes tuviesen que tomar las riendas de la economía del próximo año 2022, sabíamos que ya a priori era un año complejo, por ende, lo que sean capaces de entregarnos un mayor grado de experiencia y de certeza, obviamente, eso le va a generar una gran calma al mercado. De hecho, el diario matutino, ¿no es cierto?, vespertino, de tabloide, lo que sale publicando hoy día la segunda es, bueno, en busca de un ministro de Hacienda. Yo creo que por primera vez, frente a este nivel de incertidumbre, toma tal relevancia ¿no es cierto?, quién va a ser la persona que va a estar a cargo de la billetera fiscal en los próximos años, y obviamente un elemento que automáticamente, al salir el nombre y una persona que es de consenso, va a tender a tranquilizar importantemente a los mercados. Sí, por último, Alejandro, ¿tú qué opinas de las palabras hoy día? Sebastián Edwards, reconocido economista que vive en Estados Unidos, dijo: esta es sin duda el fin de la era neoliberal. A ver, yo creo que de alguna manera vemos que hay un cambio de eje político en Chile, de verdad, ¿no es cierto? Ya vemos que lo que veníamos conociendo desde el retorno a la democracia, ¿no es cierto?, con la concertación o nueva mayoría, ¿no es cierto?, dentro del proceso evolutivo, hoy día hay un quiebre, nace un ala, ¿no es cierto?, dentro de este proceso eleccionario, un área republicana que es, ¿no es cierto?, un foco mucho más fuerte dentro del extremo de la derecha, y por otro lado empieza, ¿no es cierto?, el Frente Amplio, ¿no es cierto?, ya se demoró 8 años en llegar al poder. Entonces obviamente cambió el eje, ¿no es cierto?, temático, y cambió la agenda política y económica como consecuencia de lo que tiene el país. En el sentido, yo creo que efectivamente Sebastián Edwards habla, ¿no es cierto?, de una política bastante concreta, y aquí el desafío es cómo cómo el presidente Boric va a lograr administrar estas expectativas de modificaciones dentro de lo posible, teniendo, ¿no es cierto?, entendido que hay que hacer un cierto grado de gradualidad de la implementación, y sobre todo con un parlamento en el cual va a tener que entrar a negociar
las acciones que tiene que seguir. Entonces, obviamente, yo creo que es un elemento bien complejo y yo creo que en Chile hemos sido inclusive mucho más alarmistas de lo que está pasando, por ejemplo, en el escenario internacional. Cuando uno lee la prensa internacional, se da cuenta que efectivamente vieron, ¿no es cierto?, con mucha atención el modelo económico chileno, el proceso eleccionario chileno, porque de alguna manera era el eje a seguir dentro de la economía latinoamericana, y vemos también que ellos ven y le entregan una cuota muy importante a este equilibrio parlamentario para, ¿no es cierto?, para la implementación de la reforma. Así que yo creo que es un escenario complejo, y a la medida que vayamos eliminando factores de incertidumbre, obviamente el mercado va a estar más tranquilo, debería tender a recuperar un poco la calma que la hemos perdido, diría, desde el estallido social en adelante. Alejandro Urzúa, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por la invitación, Andrés. Que tenga una buena semana.